si la norma jurídica en realidad es como una hipótesis o son normas imperativas. O a la vez también, recuerden que habíamos prácticamente concluido en que, a menos en nuestro ordenamiento jurídico, pues tenemos normas de tipo mixta, ¿verdad? Porque así como tenemos normas imperativas, también tenemos normas facultativas y también hay normas hipotéticas. Ahora vayamos ya no a la esencia de la norma jurídica para establecer si son hipotéticas o si son imperativas o no, sino que vamos a analizar lo relacionado con las normas en cuanto a la estructura de la norma jurídica. Entonces, a lo que es muy similar al tema anterior, ¿verdad? Pero en cuanto a la estructura, lo que se trata de determinar es el contenido en sí de esas normas. La estructura de la norma jurídica se los voy a explicar de una forma sencilla, ¿verdad? Para que lo captemos más fácil y agotemos este punto. Dice, según la clásica división de Aristóteles de los juicios, dice que para Aristóteles los juicios se pueden dividir en juicios categóricos, hipotéticos o juicios disyuntivos. O sea, esta es la primera división que podríamos mencionar en cuanto a la estructura de la norma jurídica. Ya no vamos a ver cuál es la esencia de la norma jurídica, pero va bastante relacionado. La esencia de la norma era determinar si estamos hablando de normas de tipo imperativas o solo son aquellas proposiciones, ¿verdad? Que solamente me dan como opciones si son normas facultativas, si son proposiciones prescriptivas o descriptivas, ¿verdad? Pero en cuanto a la estructura de la norma jurídica, es como les decía ya anteriormente, para poder entender, digamos, qué es una norma jurídica, poder analizarla, es como que la tuviéramos que despedazar. Agarramos, por ejemplo, un artículo y nosotros lo podemos despedazar, lo podemos dividir y ahí sacarle sus partes, ¿verdad? Que la integran. Entonces vamos a poder determinar si la norma, la estructura que tiene. Entonces veamos el primer criterio que se tiene, según Aristóteles, dice, para Aristóteles, la norma jurídica, en su clásica división aristotélica de los juicios, dice que pueden ser juicios categóricos, juicios hipotéticos o bien juicios disyuntivos. Entonces, ahora lo importante es determinar a qué se refieren estos tres conceptos, porque no puedo yo venir a hablarles a ustedes, este es un juicio categórico, pero no sabemos a qué se refiere una norma categórica. Tampoco les puedo hablar, es un juicio disyuntivo, pero no tenemos el concepto de a qué se refiere lo disyuntivo. Entonces, veamos, cuando Aristóteles dice, son juicios categóricos. No sé si alguna vez han escuchado cuando alguien está a veces, incluso hasta en un discurso, dice categóricamente digo tal cosa, ¿verdad? Entonces, esas normas categóricas son aquellas que expresan una verdad sin condiciones, filosóficamente, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la lógica jurídica, los juicios categóricos son aquellos que expresan una verdad sin condiciones. Es como que dijéramos nosotros, es un sí o sí, ¿verdad? No hay otra opción, sí o sí, así debe ser, así es. Y es aquello que se expresa, cuando decimos lo expreso categóricamente, es porque exactamente estamos diciendo las cosas, ¿verdad? Y como quien dice, no hay duda en lo que estamos hablando. Sin embargo, las normas pueden ser categóricas, ¿verdad? Cuando expresan como un mandato. Aquello, como les digo, es un sí, un deber ser, así tiene que ser, porque así lo expresa la norma. Por ejemplo, si la norma me indica, tengo derecho a la vida, es un juicio categórico, está diciendo sí, tengo derecho, sí o sí, tengo un derecho. No me está condicionando a que pase tal cosa para que yo tenga derecho a la vida, ¿verdad? Sino que es una norma categórica. Categóricamente la ley establece que yo tengo derecho a la vida. Entonces,
Esa es una norma de tipo categórico, según la división de Aristóteles. Dice que para él, recuérdense, cuando hablamos de juicios, es como un sinónimo de normas, ¿verdad? Recuerden que eso era la idea de García Maínez. Al referirse a juicios jurídicos, era lo mismo para él hablar de normas jurídicas. Entonces, los juicios, como juicios categóricos, son aquellos que expresan una verdad sin condiciones. En la otra subdivisión, según Aristóteles, los juicios pueden ser hipotéticos. En el tema anterior también vimos lo relacionado con las normas hipotéticas, ¿verdad? A ver, ¿quién de ustedes recuerda qué fue lo que dijimos acerca de esas normas que son hipotéticas? La aplicación de una norma, licenciado. ¿Ah? ¿Por qué se dice que es hipotético? Cuando hablamos de algo hipotético es como decir hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con una hipótesis? Existe una posibilidad, ¿verdad? De que sí o no, sí se puede dar o no. Está condicionada a que algo suceda para que se pueda dar. Es lo contrario con una norma categórica. La norma categórica me dice sí, sí, usted tiene derecho a la vida, sí o sí, y no hay discusión, es una verdad sin condiciones. Pero los juicios hipotéticos, o sea, las normas hipotéticas prácticamente son aquellas que dependen de la realización de esa condición. La condición puede ser, por ejemplo, será sancionado con multa de 500 quetzales, ¿verdad? Si usted, digamos que conduce a más de 70 kilómetros por hora. Si se da el hecho de que usted conduce a 80, esa es la condición. Entonces, la consecuencia va a ser la multa de 500. Entonces, son normas hipotéticas, porque lo hipotético no es algo que uno diga sí o sí, no es algo categórico, es lo contrario. Lo hipotético es aquello que puede ser que pase, puede ser que no pase. La norma está ahí condicionada a que suceda la condición, vale la redundancia, ¿verdad? La condición a que está sujeta. Si esa condición no se da, nunca se va a dar la consecuencia. Por eso son normas hipotéticas. En el ejemplo que les pongo, la condición va a ser, si usted conduce a más de 70, va a ser sancionado. La consecuencia es la sanción de 500 quetzales de multa. Pero esa norma va a estar ahí muerta mientras no se dé la condición, que es el conducir a más de 70, ¿verdad? Entonces son normas hipotéticas porque una hipótesis no es una verdad absoluta, sino que está todavía sujeta a verificación, sujeta, ¿verdad?, a probarse, a determinarse, para poder hablar de prácticamente de una norma, de una consecuencia, ¿verdad? Entonces, por eso dice para Aristóteles, según él, la estructura de la norma la considera desde un punto de vista como juicios categóricos, también su segunda subdivisión, digamos, como juicios hipotéticos. Y también considera que hay normas de tipo disyuntivas. Entonces, cuando hablamos de una norma disyuntiva, puede ser aquella norma que tiene dos posibilidades. Digamos que la norma categórica es un sí o sí, sin condiciones. Es una verdad sin condiciones. La norma hipotética representa una posibilidad de que se pueda dar, es una posibilidad, mientras que un juicio disyuntivo representa dos posibilidades. Por eso es disyuntivo, ¿verdad? Porque son dos posibilidades las que va a presentar. Esa era la idea prácticamente de Aristóteles. Entonces, en cuanto a la estructura, la primera clasificación de la estructura de la norma jurídica, podemos decir que los juicios se pueden dividir en juicios categóricos, juicios hipotéticos y juicios disyuntivos, según la clásica división aristotélica, ¿verdad? Juicios categóricos, juicios hipotéticos y juicios disyuntivos.
Siguiendo esa misma idea de Aristóteles, tenemos entonces la teoría que ha sostenido, dice, la escuela analítica inglesa de jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, prácticamente es esa interpretación de las normas jurídicas, la escuela de la inglesa de jurisprudencia, siguiendo la misma idea de Aristóteles, también considera, ¿verdad?, esa clasificación en cuanto a juicios categóricos. Y la considera de esta manera, dice, la norma jurídica concebida como un mandato imperativo emanado de la autoridad del soberano, tiene entonces la estructura de un juicio categórico, porque es un mandato imperativo, porque ha sido emanado de la autoridad del soberano. Entonces, Aristóteles nos da la idea así en términos generales y dice, sí, una norma categórica es aquella que expresa una verdad sin condiciones. Es un sí o sí, o sea, es una verdad, no está condicionada a nada. Pero ya cuando entra a la escuela analítica de jurisprudencia, tomando esa misma idea, entonces ya la va encuadrando un poquito más a fondo. Entonces, si la norma categórica contiene un juicio que digamos que no está sujeto a ninguna condición, entonces la relaciona muy bien con un mandato imperativo, porque una norma imperativa es aquella que me ordena hacer tal cosa, no está condicionada a nada. Entonces la norma imperativa es aquella que ordena, es un debe ser, un deber ser, y que de esa misma manera es como se debe de cumplir, se debe de observar. Entonces, la escuela de jurisprudencia, la escuela analítica, esa inglesa de jurisprudencia, considera esa misma idea de Aristóteles de una norma categórica como un mandato imperativo. O sea, considera que el juicio categórico consiste en un mandato imperativo. Aparte de que la norma jurídica me da una orden, me da un deber ser, por lo tanto es imperativa, también es importante mencionar que es imperativa porque proviene de la autoridad del soberano. ¿Quién es el soberano? Es la autoridad, digamos, es del Estado. La norma jurídica ha sido emanada por el propio Estado. Entonces, por lo tanto, un juicio categórico equivale a una norma imperativa, porque contiene un mandato toda vez que ha sido emitida por el poder soberano, porque es el Estado el que emite las normas jurídicas en ejercicio de su poder, en ejercicio prácticamente de esa soberanía, el poder que radica en el pueblo, así como nuestro ordenamiento jurídico está regulado, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene ese poder coercitivo, por lo tanto, emite las normas jurídicas y son mandatos imperativos. Entonces, como le dijera, es como decir la comparación que hace esta escuela en cuanto al criterio de Aristóteles es que un juicio categórico consiste en una norma imperativa. Para el segundo punto de vista de Aristóteles, considerando la norma jurídica como un juicio hipotético, esta misma escuela, ¿verdad? Y dice que concibe a la norma, ahí sí que como un juicio hipotético. ¿Por qué? Porque está condicionado. Dice, tendría la estructura de un juicio hipotético dirigido a establecer un nexo entre una condición que podría ser un ilícito y una consecuencia que es la sanción. O sea, existe un nexo entre la condición y la consecuencia. Entonces, si la condición, que puede ser la comisión de un hecho ilícito, está sujeta a una consecuencia y viceversa, la consecuencia no se va a dar si no se da la condición. Están íntimamente ligados, ¿verdad? Hay un nexo entre la condición, que es el ilícito, y la consecuencia, que es la sanción. Entonces, no puede haber sanción si no hay ilícito. Y viceversa.
el ilícito, o sea, prácticamente no hay ilícito, no hay sanción. La sanción está condicionada a que se dé el hecho ilícito. De esa manera, entonces, ahí sí, la Escuela Analítica de Jurisprudencia toma prácticamente el mismo concepto de Aristóteles en cuanto a que las normas o los juicios hipotéticos son aquellos que dependen de que se realice la condición. Si la condición no se da, no se va a dar la consecuencia. Hay un nexo entre los dos supuestos. Por eso son hipotéticos. Y es hipotético porque no es una verdad absoluta. Es hipotético porque no es un juicio imperativo, no es una norma imperativa. No me está dando un deber ser, no me impone una obligación, sino que prácticamente son aquellas normas facultativas. Me dejan a discreción realizar el hecho y está condicionado a que si lo realizo, tal cosa va a ser la consecuencia. Y por último, dice que para la Escuela Ecológica Argentina, dice que ahí sí va encaminada con el juicio disyuntivo y la considera, ¿verdad?, como un juicio disyuntivo en donde esa disyunción separa dos normas jurídicas hipotéticas. Por eso se dice que es disyuntivo, porque son dos hipótesis, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, aún teniendo dos posibilidades, de todas maneras, dependen de que se dé la condición. Terminan siendo igual normas hipotéticas, porque si se da el hecho o si se da la condición, entonces, lógicamente, se va a dar la consecuencia. Dejando atrás estas ideas, ¿verdad? Y pasamos a lo que es la lógica moderna. Según la lógica moderna, dice que se sostiene que la tesis de que la norma en general y la norma jurídica en particular pueden concebirse como una prescripción o una proposición. Anteriormente habíamos visto que existen las proposiciones descriptivas que solamente me van a señalar, me van a dar como una definición, expresan un ser, una realidad, y que puede ser verdadero o falso, solo me va a dar como los enunciados. Pero una norma, una proposición prescriptiva expresan un mandato, un deber ser, ¿verdad? Entonces, bajo esa misma idea, la lógica moderna dice que las normas se estructuran como una prescripción o una proposición. Entonces, cuando hablamos de prescripción, o sea, esas normas prescriptivas son aquellas que prescriben o que contienen un mandato. La norma prescribe tal cosa, ese es un mandato, ¿verdad? Pero si solamente me da proposiciones, pueden ser, según se había visto antes relacionado a la esencia de la norma, pueden ser proposiciones solamente descriptivas. Entonces, digamos que la tesis que se maneja en la lógica moderna, se considera que la norma pueden ser prescripciones o simplemente proposiciones. Prescripciones, entiéndase como un mandato, una ordenanza, y las proposiciones que solamente van a ser como descripciones, solo van a ser puras definiciones, así que descripciones de una conducta, pero no contienen ningún mandato. Es como que nosotros fuéramos, por ejemplo, al Código Civil y encontramos una definición de la propiedad. Esas son proposiciones, ¿verdad? Ahí me dice, el derecho de propiedad, ahí sí que consiste en la facultad, ¿verdad?, de poder usar y disponer de los bienes. Bueno, esa es una proposición, es una descripción de una conducta. Pero si la norma me dijera que tiene que hacer, debe hacer,
esa ya es una prescripción, porque las normas prescriptivas contienen un mandato. Hasta donde voy explicando, quisiera saber si estamos comprendiendo, vamos bien ahí, porque estamos analizando lo relacionado con la estructura de la norma jurídica. Yo creo que el tema no es tan complicado, o al menos yo he tratado de hacerlo sencillo para podérselos trasladar a ustedes, porque si nos ponemos a leer todo así de corrido, esto. Pero yo hice el extracto de ese capítulo, por decirlo así, y les traslado a ustedes ese extracto, esa síntesis que yo he hecho de cada capítulo. Ahora me estoy dando a entender, estamos comprendiendo lo relacionado con la estructura de las normas, hasta donde voy. En lo personal sí le estoy comprendiendo, licenciado. Muy bien, gracias. Y es bueno que ustedes vayan anotando, porque, o bueno, igual tienen su libro, ¿verdad? Pueden ir subrayando. A ver, Janiel. Yo tengo una duda, licenciada. Sí. En el tercer párrafo, no, en el cuarto párrafo del tema que está platicando, indica acerca de la lógica deóntica, creo que se pronuncia. ¿Esto a qué se refiere o solo se basa en formular aparte de la base de la norma jurídica? Se refiere a la lógica de los juicios. Ah, ya, licenciada. Ajá. Y recuerden, cuando hablamos de juicios, como se dijo antes, para García Maínez dice que decir juicios es como decir norma. O sea, para él es un sinónimo. Cuando yo le digo juicio jurídico es como decir la norma jurídica. Ah, ya, licenciada. Gracias. Sí. A ver, entonces, por lo menos hasta donde vamos con esa clasificación, ahí sí que relacionada con la estructura de la norma jurídica. La primera división dijimos que son juicios categóricos, hipotéticos o disyuntivos. Tenemos y hablamos de las tres divisiones, así que los tres criterios, ¿verdad? Luego pasamos y vemos que la escuela analítica inglesa sigue casi que el pensamiento de Aristóteles, pero a esos juicios categóricos los asemeja como una norma imperativa. Y tiene mucha lógica, pues, porque si es categórico es un sí o sí. Entonces, por lo tanto, muy bien le queda decir es una norma imperativa, ¿verdad? Porque es un mandato. Pero el segundo criterio, cuando nos dice que las normas son juicios hipotéticos, de la misma manera, está condicionado, tal y como lo consideró Aristóteles, ¿verdad? Ahora, si pasamos al juicio disyuntivo, según la Escuela Ecológica Argentina, dice, se refiere a un juicio disyuntivo porque prácticamente la disyunción consiste en separar dos normas jurídicas hipotéticas. Por eso le da el carácter de disyuntivo, porque lo disyuntivo representa dos posibilidades. Prácticamente una norma hipotética es como quien dice, esta condición puede tener dos consecuencias, ¿verdad? Entonces es disyuntivo. Puede ser que pase A, puede ser que pase B. Por eso se dice que son juicios disyuntivos. La consecuencia puede ser de dos maneras. Algo así como en el Código Penal, que establece será sancionado con prisión o multa, por ejemplo. Entonces tenemos un juicio disyuntivo porque está sujeto a dos consecuencias. Estas eran las ideas, ¿verdad? Según el análisis de los lógicos, pero pasemos ahora a lo que es la moderna lógica. Dice, se refiere entonces a que las normas pueden ser prescripciones o proposiciones. Prescripción es como decir sinónimo de mandato y proposición es como decir un sinónimo de una descripción únicamente. Solamente nos va a dar la descripción de la conducta. Entonces, ahí sí se nota claramente la diferencia entre la prescripción y la proposición.
La proposición ya me va a dar la ilustración, me va a dar la definición, las condiciones, pero no va a establecer un mandato. Pero una prescripción sí consiste en un mandato. Entonces dice, llamaremos a una norma hipotética si su condición de aplicación es la condición que ha de cumplirse para que exista una oportunidad de hacer aquello que constituye su contenido y ninguna otra condición. Es mero enredado esto, ¿verdad? En conclusión, la norma hipotética, ¿verdad? Su condición de aplicación, o sea, no puedo aplicar esta norma si no se da la condición. Es lo mismo que les he venido explicando. Aquí lo escribe de una forma bien complicada, pero como les digo, yo he sacado prácticamente la síntesis de cada uno de estos temas. Entonces, la norma hipotética se va a llamar hipotética cuando está condicionada a que se cumpla aquella condición prácticamente. Si no se da esa condición, si no se da el hecho a que está sujeta, la norma no se va a poder aplicar. Si la norma jurídica, el ejemplo que les daba, me indica, será sancionado con multa de, toda vez usted conduzca más de 70. Entonces, la condición es que usted conduzca más de 70. Si no pasa esa condición, la norma jurídica relacionada a la sanción nunca se va a poder aplicar porque es hipotética. Lo hipotético puede que pase, puede que no pase. También, en resumen, ¿verdad? Se dice que una norma es categórica. Su condición de aplicación viene dada por su contenido. O sea, una norma categórica no está condicionada como una norma hipotética, sino que su propio contenido la hace válida, porque la norma hipotética es aquella verdad sin ninguna, ahí sí que aquella verdad sin condiciones, existe por sí misma. Entonces, la norma es categórica cuando se aplica ya porque ella misma trae la fuerza, podría decirse, trae ese poder de aplicación y de observarse por sí misma sin estar sujeta a ninguna condición. Es todo lo contrario de una norma hipotética. En caso contrario, una norma hipotética dice que su condición de aplicación no deriva solamente de su contenido, sino que su aplicación deriva de que se realice la condición a que está sujeta. Es lo contrario, ¿verdad? Una norma hipotética depende de una condición, una norma categórica se hace valer por sí misma. Su aplicación viene dada en su propio contenido, sin estar sujeta a ninguna condición. García Maínez, por su parte, García Maínez considera entonces que esa lógica proposicional y dice que sostiene la tesis de que la norma jurídica abstracta tiene la estructura de un juicio hipotético. En este libro de texto nosotros vemos que es un análisis de los pensamientos de García Maínez, ¿verdad? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cada capítulo se va cerrando siempre con el criterio de García Maínez. Entonces, García Maínez, respecto a la estructura de la norma jurídica, sostuvo la tesis de que la norma jurídica tiene la estructura de un juicio hipotético. O sea que para García Maínez realmente la norma jurídica viene a ser una hipótesis porque está sujeta a condiciones. Asimismo, también indica, dice que la lógica jurídica
tiene la estructura de un juicio relacional. Por eso dice que es hipotético, porque se relaciona entre la condición y la consecuencia. Hay un nexo entre condición y consecuencia. Entonces se dice que es un juicio relacional porque la norma jurídica dice que tiene dos partes. Hay una relación entre esas dos partes. Lo que expresa es la implicación de un consecuente por su antecedente. Hay una relación ahí, es el nexo que existe entre la condición y la consecuencia. Por eso se dice que es un juicio relacional. Si nosotros vamos un poquito a hablar de derecho penal, por ejemplo, en el artículo 10 del Código Penal, bien clarito está, ¿verdad?, lo que es la relación de causalidad. Esa relación que se tiene que dar entre el hecho, ¿verdad?, para poder considerarse que la persona cometió tal delito, realmente el resultado debe ser la consecuencia lógica de los hechos. ¿Por qué se dice un juicio relacional y aplicado al derecho penal? ¿Por qué se dice entonces que existe esa relación, ¿verdad?, de causalidad? Es como decir causa y efecto. Si la causa no es la causa lógica para que se dé ese efecto, pues no puede ser. Vayámonos un poco a la práctica. Artículo 10 del Código Penal, ¿verdad? Ahí está la relación de causalidad. Porque no podría venir a alegarse de que se cometió el delito de, ¿qué delito, por ejemplo, de homicidio? Cuando los hechos lo único que reflejan es, no sé, tal vez alguna otra cuestión que no tenga ni siquiera que ver con una agresión física. Y entonces no hay una relación de causalidad, no hay causa y efecto ahí. Entonces, siguiendo esa idea, ¿verdad? En Código Penal es bien claro todo eso. Pero veamos que todas esas ideas nacen de lo que es la lógica jurídica. Por eso es importante saber de lógica jurídica, porque la lógica jurídica me va a ayudar a aprender a interpretar las normas. Y cabal, aquí yo veo un ejemplo bien claro, cuando García Maínez considera que las normas de derecho, ¿verdad?, las divide en dos partes y dice que es un juicio relacional. ¿Por qué? Porque analizando la norma jurídica, lo que expresa la implicación de una consecuencia por su antecedente. La relación que se va a dar es el antecedente con la consecuencia. Hay un nexo causal entre el antecedente, o sea, la condición, y la consecuencia. Tiene que ser lógica, que el resultado que se dé sea una consecuencia lógica de el antecedente. No se puede decir la consecuencia es A, es B, y si digamos que el antecedente ni siquiera se relaciona, ¿verdad? Entonces, García Maínez también considera entonces que la norma jurídica es considerada prácticamente como un juicio relacional. Ahora, hasta esa parte de donde voy, sí estamos quedando claros con esto, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Sí? Estamos en la estructura de la norma jurídica. Así es, la estructura de la norma jurídica. Si ustedes leen eso y lo leen así como quien dice de corrido, es un poco complicadito irlo comprendiendo uno solito. Yo he sacado la síntesis de cada capítulo, yo tengo mi propio análisis, lo he tenido que leer, subrayar, hacerle estudio para poder tener solo la síntesis y trasladárselo a ustedes. De esa manera me ayuda pues para que sea un poco más fácil para mí trasladarlo y para ustedes creo que también comprenderlo. Para los que tenemos el libro, licenciada, está en la página 28. Fíjese que mi libro es distinto, yo ando ahorita en la página 48. Es como, es otra edición, entonces los libros más recientes sí tienen una, no sé por qué, pero o tienen menos contenido, no sé. Yo también lo tengo en la página 28. Sí, entonces tenemos como que 20 páginas menos.
No sé si, aprovechando ahí que estamos hablando, Berta, no sé si usted me escribió el día del examen, o no fue usted, que me escribió al WhatsApp como que había tenido un problema para subir su documento, o no fue usted. No, licenciada. No, voy a revisar el nombre, entonces la estoy confundiendo. Pero aprovechando, licenciada, que habla de exámenes, usted no ha subido nota todavía, ¿verdad? En la plataforma sí, pero a la página la voy a Licenciada, subir. yo, A más tardar la voy a subir el lunes porque he estado de comisión, no he estado en mi casa, no he podido subir nada, pero en la página sí están calificados. Es que yo estaba viendo, licenciada, que solo saqué 4 en su examen, entonces yo dije, ¿será que es así o todavía hay falta por calificar? No, la nota que yo suba a la página web de la U, esa va a ser su nota oficial. Ah, bueno, gracias, licenciada, que me tenía preocupada. No, dígame, Janel. licenciada, era yo la que tenía el problema con el documento, pero ya me apareció la calificación. Ah, sí, usted fue quien me envió el documento, creo que me dijo, algo le había pasado ahí, pero vi su documento. Ajá. Entonces sí lo tomé en cuenta. Es que había otra persona que también me escribió, voy a revisar el WhatsApp. No borro los mensajes para tener eso ahí presente siempre. Tal vez a Berta le sale 4 por las respuestas múltiples, perdón, y tal vez no le calificaba ya el documento. Sí, por eso es de que tenía la duda. Fíjese bien, fíjese que Berta, no tuvo usted algún problema para subir su documento. Yo creo que fue usted, fíjese. Licenciada, lo que pasa es que a mí también me aparecía 4 puntos, pero en múltiples de las respuestas, ¿verdad? Sí, Ajá, exacto. solo quedaba pendiente que usted calificara el documento. El documento, es que fue con el documento donde hubo un problema. Por eso yo voy a revisar, fíjese, yo tengo la idea como que sí fue Berta, pero espero no estar confundida, o sea, voy a ver. Porque sí, tiene razón, es por las respuestas estas, pero el documento es el que como que a algunos les dio problema. Entonces, si no me aparece el documento, es como que tuvieran medio punteo menos, ¿verdad? Pero en el caso suyo que me envió su documento, yo lo tomé en cuenta porque en ese mismo instante me lo mandó. Pero voy a revisar, posiblemente eso esté pasando con Berta. Y lo que yo suba, digamos, yo el lunes pienso subir esa nota ya a la página, pero yo quiero verificar muy bien eso porque no quiero afectar a nadie. No es mi intención venir y afectar a algún alumno. Yo sé que ustedes han trabajado y han estado siempre pendientes con la clase, ¿no? Antes de que yo le dé un clic a eso, yo quiero estar bien segura de qué estoy pasando. Sí, bueno, pero tal vez sea eso, con Berta, ¿verdad? Vamos a revisar. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es la estructura de la norma jurídica. Esta parte, por decirlo así, este es el numeral 2, capítulo 2. ¿Cómo está esto dividido en este libro? Numeral 2 del capítulo 2, referente a la estructura de la norma jurídica. En síntesis, en resumen, es lo que yo les acabo de trasladar. Lo que yo les di prácticamente es de lo que yo también les voy a evaluar, porque como les digo, yo hago el resumen y eso es lo que yo les traslado. Y de eso mismo es de que yo saco el examen. Porque no me voy a poner a preguntarles cosas que están ahí como muy escondidas o muy rebuscadas, ¿verdad? No, que yo les traslado el resumen de todo el capítulo y sobre eso vamos a ir evaluando siempre. Me ha costado sacar esos resúmenes porque ustedes sabrán, no es tan sencillo. A ver, Jacqueline, Vanessa. No, licenciada, solo como para que, o sea, como observación, está muy bien que usted no lo traslade así, porque realmente es bien difícil entender el libro, ponerse a leerlo uno solo. Y lo que usted hace de sacar como el resumen, ¿verdad? Y examinarnos de eso, porque aún así es difícil para nosotros comprenderlo y aún así que usted lo saca más fácil y solo lo más importante. Sí. Y ahora leyendo el libro es así como que peor, más complicado para nosotros, pero gracias por hacerlo así. Sí, está bien. ¿Y sabe por qué le digo? Porque cuando yo estudié y estuve ahí, sí que en ese lugar donde ustedes están ahorita, a mí me costó sacar esta clase como no tienen idea.
Yo leía y leía el libro y no entendía nada, pero así, porque como realmente la clase está como en los primeros semestres, todavía uno no está muy metido en las normas jurídicas, uno desconoce mucho de las normas jurídicas, entonces me costó demasiado. Esta clase sí era un caos, y no era solo yo, éramos como 40 alumnos y todos estábamos iguales, estábamos casi que llorábamos en las clases. Leíamos el libro y nada, leíamos y nada. Y a la licenciada como que le costaba un poco también podernos trasladar. Entonces yo digo, no, esto mejor me pongo yo a leerlo y traslado de una forma sencilla para que yo comprenda, para que ellos comprendan, porque el objetivo se tiene que lograr de alguna manera. Y por eso lo hago. Yo creo que vamos bien, porque están ustedes comprendiendo de una forma bien sencilla y ahí vamos, ¿verdad? Con los temas. Estamos muy bien. Yo sé que ustedes ahorita podrán decir que es una norma imperativa, por qué es hipotético, por qué la hipótesis. En otras clases van a escuchar lo hipotético, la hipótesis, la van a escuchar. Ya saben a qué se refiere la hipótesis. ¿Sí? Pero, como les digo, solo sobre lo que yo les traslado, solo sobre eso yo evalúo. Entonces es bueno que ustedes van tomando sus notas y ahí tenemos ya la guía. Con respecto a esas notas, déjenme revisar, no quiero afectar a nadie, como les dije, no quiero afectar, pero voy a revisar muy bien. Tengo anotado aquí quién fue la persona que su documento no se le subió correctamente. Entonces, yo les voy a escribir, cuando yo encuentre el nombre, ¿verdad? Le voy a escribir para ver si tiene su documento ahí, para no afectarle. Pasamos al número 3 y solo vamos a ver por decirlo así, la primera página, solo como la introducción de lo que son las partes o elementos de la norma jurídica. Solo vamos a analizar lo que está en la primera página, porque después viene una gran subdivisión, podría yo decir, y yo la tengo aquí ya anotada, pero no los voy a confundir. Eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Solo les voy a dar la primera parte donde está la introducción de este subtítulo. Entonces estamos partes o elementos. Recuérdense que vimos la estructura de la norma jurídica, la esencia de la norma jurídica, pero ahora dice las partes de la norma jurídica, partes o elementos de la norma jurídica. Y dice, para Kelsen, la norma jurídica estaría integrada por dos partes, o sea, elementos. La condición, o sea, el ilícito, y la consecuencia, que es la sanción. Y vamos viendo de que entonces si hay una condición y una consecuencia, es como que estuviéramos hablando, según la estructura de las normas, de un juicio hipotético. Son normas hipotéticas. Pero como aquí estamos hablando ya de las partes de la norma jurídica tiene dos partes, una condición y una consecuencia. Y la fórmula que utiliza es, si es A, debe ser B. Porque la A representa el ilícito y la B representa la sanción. O sea, vámonos al Código Penal. Comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Eso es A. Esa es la condición. B es la consecuencia. Al responsable se le va a sancionar, digamos, con 12 años de prisión. Esa es la consecuencia. Entonces, esa es B. En lógica jurídica se utilizan prácticamente fórmulas como A y B y así, ¿verdad? Pero si nosotros ya lo aplicamos a nuestro ordenamiento jurídico, es como tomar un artículo del Código Penal y vemos de que si se da la condición, trae una consecuencia, ¿verdad? Entonces, si es A, debe ser B. Si se da la condición, la consecuencia va a ser esta, ¿verdad? Entonces, según Kelsen, la norma jurídica, repito, está dividida en dos partes. Una es la condición y otra es la consecuencia. La condición es A y la consecuencia es B. Entonces, A se refiere al ilícito, o sea, la condición, y dice, por ilícito o acto antijurídico, se entiende que es el supuesto al cual la norma le ha enlazado una sanción.
¿verdad? Es el supuesto, es como cuando nosotros estamos tipificando. Si no se da este supuesto jurídico, no se va a dar la consecuencia, o sea, la sanción. Si no se da A, no puede haber B, porque la B está sujeta a que se dé la A. Entonces, el acto ilícito es el supuesto, que es A, al cual la norma jurídica enlaza la B, que es la sanción, o sea, la consecuencia. Entonces, la sanción se entiende por un acto coercitivo, de fuerza actual o potencial, que puede ser en la privación de algún bien. En sí, la consecuencia es lo que la norma jurídica establezca, una sanción, una multa, lo que sea, ¿verdad? Pero esa consecuencia está sujeta a que se dé A. La A es la condición y la B es la consecuencia. La B no puede existir si no se da la A, ¿verdad? Está condicionada a que se dé A. La sanción entonces ya se entiende como el acto coercitivo y el acto ilícito es el supuesto. Se da el supuesto jurídico, si nos vamos a derecho penal diríamos los verbos rectores, ¿verdad? Matar, digamos así, robar, golpear, imaginemos los verbos que pueden estar contenidos en una norma jurídica, en un tipo penal. Si se dan esos supuestos, entonces se va a dar la consecuencia. Si uno de los supuestos no se cumple, entonces no podría decirse que es ese delito. Se tienen que dar todos los supuestos jurídicos. Algo así como mencionábamos, el delito se considera consumado cuando se dan todos los elementos para su tipificación. Si no se da todos los elementos para tipificarlo, puede ser cualquier cosa menos ese delito. Y así es como funciona realmente esas partes de la norma jurídica, entendiéndose según Kelsen en dos partes, ¿verdad? La condición y la consecuencia, en donde la condición es A y la consecuencia es B. La A es el acto ilícito antijurídico, es el supuesto. Cuando nosotros ya estamos ejerciendo la profesión, utilizamos mucho esas palabras. Por ejemplo, yo digo, no es procedente otorgar tal cosa porque no se da el supuesto que establece la norma jurídica. Se utilizan mucho esos términos, o sea, esto no es solo por sacar el curso de lógica jurídica, esos términos se utilizan en el ejercicio de la profesión en gran manera. Si estamos en una norma procesal, decimos nosotros, es un presupuesto jurídico, porque es procesal, pero estamos en una norma sustantiva, se le llama supuestos jurídicos. Son esas condiciones, las condiciones son los supuestos jurídicos. La norma jurídica me da tres supuestos. Entonces, si se dan los tres supuestos, o sea, las tres condiciones, entonces yo digo, sí procede porque se cumplió con lo que la norma establece. Sí se puede porque se encuadra perfectamente. Son supuestos jurídicos. Entonces, si esto está muy enfocado al derecho penal, y dice la sanción se entiende como el acto coercitivo, porque como se dio el supuesto, ahora viene la consecuencia que es la sanción. O sea, la B va a existir solamente si se da la A. Ahí en su libro, quienes tienen el libro, hay un cuadrito y ahí está ilustrado, dice. La condición es el ilícito, si es A, y la consecuencia, que es la sanción, debe ser B. Y luego dice, si alguien mata, debe ser castigado con prisión de 8 a 25 años. Ahí está el cuadro ilustrativo, ¿verdad? De lo que es esa división de la norma jurídica en dos partes, como condición y consecuencia. Y ya en el cuadro de abajo está la explicación. La condición es el hecho, la consecuencia va a ser la sanción. Ustedes pueden ver ahí su cuadrito y vean que está bien sencillo cómo poder comprender la estructura de la norma jurídica en dos partes, como una condición y luego la consecuencia. La condición es el ilícito, que es A, la consecuencia es la sanción, que es B. Entonces, como les dije, solo les iba a dar la introducción de este número 3
tomando en consideración la norma jurídica dividida en dos partes. La siguiente parte la vamos a ver la siguiente semana, ya como que empezando la clase con ese tema, porque aquí estamos hablando de una división de 6 partes. Tengo que explicarles una por una de esas 6 partes. No les puedo dar todo junto porque lo que voy a hacer es confundirlos. Y aquí igual están los cuadritos que nos ilustran prácticamente la estructura. Habrán algunos que no los vamos a ver porque ya son demasiado amplios, demasiado complicados. Yo solo voy a extraer prácticamente los cuadritos estos y la estructura de las normas, las más sencillas que nosotros podemos analizar. Mayormente que lo hacemos en línea, ¿verdad? Entonces, yo les voy a trasladar a ustedes ya solo el extracto de estos capítulos. Hasta donde nosotros vamos ahorita, sí estamos comprendiendo, por ejemplo, en esta parte o elemento de las normas jurídicas. Yo creo que es bien sencillo porque incluso ya lo hemos hasta trabajado en derecho penal, ustedes lo han visto. Considerar la consecuencia y la condición y la consecuencia, si es A, es B, creo que eso es bien sencillo, considero yo, ¿verdad? No sé, ustedes me dirán si lo comprendimos o no. Bueno, si todo está claro hasta donde logramos ver, si todo está claro, no tienen alguna duda. La clase se me hace cortita si ustedes no me preguntan, si ustedes no... Pero igual, si ustedes no preguntan, entonces yo voy a dar por hecho de que sí quedó claro, ¿verdad? Pero yo, el tema prácticamente, como les digo, solo les traigo el resumen. Para mí queda agotado. No sé si ustedes tienen alguna duda que plantear, pero si todo quedó claro, yo puedo decir, finalizamos la reunión. Ustedes me dicen. Pues licenciada, yo con... Bueno, si todo está bien, entonces vamos a finalizar la reunión. Lo importante es que el tema se haya agotado y que haya quedado claro, ¿sí? Licenciada, usted ya no sube nada de, digamos, de esta información a la plataforma para estudiarla si no quiere repasarla. No, yo no les he subido ahorita, perdón. Es que he estado fuera. No he subido nada, no me he podido sentar. Además, he estado trabajando solo en el campo, donde no me puedo sentar a hacer nada. Esta semana ya espero volver otra vez a estar sentadita, a partir del martes por lo menos. Ya les voy a subir todo esto a la plataforma. Y otra cosa que me pasó, que mi computadora se descompuso, entonces la mandé a arreglar y no me la han entregado, entonces yo no he podido, porque uno con su computadora se sienta en cualquier lugar y lo hace, porque en el trabajo no lo puedo hacer. Se me ha complicado un poco, vamos a ver si hoy y mañana me entregan esa computadora, ya voy a poder trasladarle la información. Pero ahí se las voy a enviar. Muchas gracias, licenciada. Yo le iba a comentar que con el, ¿cómo se llama? Con lo que usted asumiendo, pues ayuda también a comprender la lectura que uno tiene, porque sí surgen las dudas. Pero, ¿cómo se llama? Con lo que ya usted está explicando, pues ya se logra comprender mejor. Porque Sí, porque ustedes leen, pero a veces uno lee y como que cuesta mucho. Sí, es que hay palabras muy encerradas que pues yo ya en términos técnicos, pues dicen, no, bueno, es esto, pero sí hay palabras que no, que por más que uno le da vueltas y vueltas, primero se aburre uno con la lectura a comprender. Sí, yo los entiendo así. Pero ya con lo que yo les vengo a dar, pues yo creo que sí les sirve. Es el objetivo, ¿verdad? Porque para eso estoy, para eso soy su catedrática, para explicarles. Ese es mi trabajo. Y si yo logro explicarle y ustedes logran comprender, creo que estamos bien, ¿verdad? Agotamos los temas y se logran los objetivos. Bueno, entonces si no tenemos nada que agregar, nada que comentar, vamos a finalizar la reunión. Siempre agradeciéndoles, ¿verdad?, por su comprensión. Les voy a pedir disculpas porque la semana pasada sí, no, de verdad no,
traté la manera de hacerlo, pero se me complicó tanto poder atenderle. Les pido disculpas por ello, pero aquí estamos ya de nuevo poniéndonos al día con los temas. Muchas gracias, licenciada. Tenga pena, licenciada. Gracias, licenciado. Está bien. Entonces, que tengan buen provecho.